Desde la semana anterior que tomamos contacto con su equipo, señor asambleísta, sobre la designación de Patricio Carrillo al Ministerio del Interior. La hemos escuchado ya en otras entrevistas y quisiera comenzar por ahí. La semana anterior se especulaba sobre la designación de Carrillo al Ministerio del Interior. Ahora ya está en funciones. Hemos visto cuáles son sus primeras actitudes y su discurso más alineado a la seguridad, lo que ha pasado el fin de semana en la cárcel del Turi. Asambleísta, con todo respeto, usted como sobreviviente de una acción violenta en las anteriores manifestaciones de octubre de 2019, ¿cómo ha tomado esta designación del señor Carrillo al mando del Ministerio del Interior y de la misma manera de la Policía Nacional? Muy buenos días, gracias a Wambra Radio por haberme querido entrevistar desde la semana anterior y me disculpo con ustedes, hemos estado un poco apretados en esto de la Asamblea Nacional y de otros temas de seguridad también. Voy a tomar el tema de Patricio Carrillo no con pinzas, como tiene que ser tomado, con toda la frontalidad, de la misma manera con que tuvieron la frontalidad de sacarme un ojo. Vamos a tener en contexto quién es Patricio Carrillo. Patricio Carrillo en octubre de 2019 no era comandante de la policía, él era jefe de operaciones de la ex ministra María Paula Romo. O sea, en pocas palabras, él era quien ejecutaba las decisiones que la ministra tenía. Creo que todo el pueblo ecuatoriano sabe la calidad y también la forma en cómo María Paula Romo ejecutaba la política y que obviamente no fui la única en pérdida ocular. Somos más de 21 personas aquí en el Ecuador, son más de 11 personas asesinadas y obviamente son más de 200 personas apresadas de forma ilegal. Como al inicio, en la pausa publicitaria de Wambra Radio, anunciaba el uso progresivo de la fuerza. Nunca en octubre se tuvo el uso progresivo de la fuerza. Nunca se respetó el debido proceso a un derecho ciudadano, que es el derecho a la resistencia y a la protesta. Lamentablemente, cuando la señora María Paula Romo fue censurada en la asamblea anterior, fue censurada por el uso de bombas lacrimógenas caducadas, mas no por lesa humanidad. La asamblea anterior no tuvo la valentía para sostener el informe de la Corte Interamericana en donde dictaminaba la responsabilidad que la señora ministra María Paula Romo y obviamente el actual ministro Patricio Carrillo, quien era su brazo ejecutor, tienen la responsabilidad para la respuesta de lo que pasó en octubre de 2019. De tal manera, hemos pasado ya 3 años en impunidad total y en el olvido de un Estado, de la misma manera con que en Fiscalía también pasamos al papel del olvido, que ahora lo tenemos como ministro, a una persona que está primero señalada por la Corte Interamericana por ser responsable de delitos de lesa humanidad, de la misma manera con que se lo responsabiliza de los actos cometidos en octubre en el informe de justicia y de verdad realizado por la Defensoría del Pueblo con una comisión ajena a su conformación de Defensoría del Pueblo, justamente para que no lo tachen de sesgado o mentiroso. Aún así, ambas personas dijeron que ambos informes eran mentirosos, eran sesgados y que obviamente ellos no iban a respaldarlo. Oh sorpresa, 3 años después, un 28 de octubre, y quiero dar esta primicia a Wambra Radio, el 28 de marzo del 2022, la ministra María Paula Romo llega al país. Llega, arma todo lo que tuvo que armar, se va a esa fecha y el 30 de marzo del 2022, el señor Patricio Carrillo es colocado como ministro del Interior. Teniendo en cuenta el siguiente dato también, el presidente actual, Guillermo Lasso, anunciaba en algunas entrevistas que la niña de sus ojos era María Paula Romo y que le dolía absolutamente en su ser que haya sido censurada porque ella iba a ser parte de su gobierno. Ahora se ha cumplido la cuota política por parte de María Paula Romo, su brazo ejecutor ya es ministro, una persona que primero está tachado por la justicia, segundo que de manera social los ecuatorianos y ecuatorianas sabemos
la forma tan sádica y asesina que maneja él su mente. Y tercero, que realmente nos apena la clase de entrevistas que el caballero y la clase de tweets que manda conforme a lo que pasa en las cárceles del país. El tomar una figura, no sé si poética o sarcástica, de lo que es la historia griega y decir que en Sí, pocas justo, palabras... asambleísta, ¿cómo está? Perdón que le interrumpa. Justamente tenemos eso en pantalla, no sé si es que lo puedes poner tu, Pepe. Es el tweet al que hace referencia usted. Justo se refiere a orgías en las cárceles. ¿Cómo interpreta entonces esto usted? Querida, justamente gracias por poner en pantalla este lamentable tuit, que es una burla, es un abuso al pueblo ecuatoriano, porque el sistema carcelario es de rehabilitación. Lamentablemente, el señor Guillermo Lasso es moreno recargado, así que va a tener la misma línea de llevar las instituciones a cargo suyo. Tengamos en cuenta desde cuándo las cárceles se han convertido en una pena de muerte para todos los PPLs, y justamente inician el proceso de mandato del señor Moreno y continúa con el señor Guillermo Lasso. Ahora anuncian de que los PPLs son estiércol. ¿Eso es lo que quiere decir acaso el señor Carrillo? Y como defensora de los derechos humanos, me apena en lo absoluto que una persona que está a cargo de un sistema de rehabilitación social crea que lo que está manejando es estiércol. Realmente me apena con todas las familias de los señores PPLs, me apena con las familias ecuatorianas, que no se dé un tratamiento institucional como se lo tiene que dar, y que obviamente se maneje que el pueblo, la defensa del pueblo, hablando de las protestas de octubre, fueron zánganas, y que ahora los procesos lamentables que se viven en las cárceles son procesos, como ahora en la mañana dijo, políticos para desestabilizarle al país. Discúlpenme, queridos compañeros, ustedes son periodistas y son jóvenes. ¿Desde cuándo acá los políticos van a manejar las cárceles para desestabilizar al país y manejar muertes atroces y violentas para manejar tintes políticos? O sea, eso ni siquiera en la razón ingresa, pero sí ingresa para el señor Carrillo, que me apena mucho. Justo en el primer tema, y usted lo nombraba asambleísta, para tener una precisión. Usted nombraba que la justicia ha señalado algunas acciones que se dieron en el manejo de la seguridad en las pasadas movilizaciones de octubre de 2019. Pero está ahí quizá, y esa es la pregunta, ¿qué ha pasado con la justicia y el seguimiento de las investigaciones? ¿Hay acaso una sentencia? Y nombro esto porque hacíamos esta misma pregunta al coordinador regional de Amnistía Internacional sobre la posible, en aquel momento, designación de Carrillo, y él nos hablaba que esto no se puede dar, pero si es que hay una sentencia en firme. Y lo que se dio hacia la figura de la inefable exministra María Paula Romo y al señor Carrillo fue un seguimiento político por parte de la anterior Asamblea Nacional. Les llamaron, hubo este señalamiento a la ministra Romo, el señor Carrillo estuvo compareciendo en esa Asamblea Nacional, ratificó sus acciones que las coordinó, pero la justicia no tenemos información de lo que pasó con el seguimiento. Justamente hay una sentencia. ¿Qué pasa con estos hechos ante la justicia en Ecuador? Frente a tu pregunta, voy a hacer una denuncia que no la he hecho de manera pública, pero aprovecho el espacio. Y voy a hablar específicamente de mi caso porque tengo documentos que lo amparan. Lamentablemente, queridos compañeros, pueblo ecuatoriano, no hay procesos dentro de Fiscalía. Van más de 25 impulsos que lamentablemente se ha quedado en el olvido. Hace una semana me han notificado de que me van a poner recién a los 3 años un perito para la reconstrucción de los hechos, y resulta que me ponen como perito a un policía. Por lo tanto, con mi abogado defensor apelamos a esta designación porque obviamente ellos tienen un sistema de espíritu de cuerpo, que lo llaman, y que obviamente un policía no puede ser juez y parte. Hemos pedido que se realice el debido proceso dentro de Fiscalía para que me otorguen otro perito.
Resulta que a la semana, compañeros, y esto lo denuncio, me ponen a un perito aparentemente civil, pero que dentro de su hoja de vida fue carabinero en Chile. ¿Cómo es posible que un carabinero venga a hacer la recreación de los hechos si sabemos también cuál fue el fruto de las protestas sociales en Chile y en donde se perdieron más de 600 ojos? Así que, por lo tanto, aprovecho el espacio y te agradezco tu pregunta para denunciar de manera pública que en Fiscalía lo único que existe son procesos de persecución política, más no de amparo judicial a la ciudadanía, más no amparo investigativo por los hechos de absolutamente nadie. El único hecho de octubre que tuvo, que recayó bien y que tuvo una respuesta en 2 días, fue del periodista Paredes, que recibió un piedrazo en la cabeza. Fue el único caso que tuvo al frente a su agresor y tuvo todo el debido proceso. Incluso de lo que tenemos entendido es que hasta tienen un proceso de indemnización. Nosotras, las víctimas ciudadanas, los comunes y corrientes del pueblo, de los que se llamó zánganos, de los que nos llamaron que queríamos desestabilizar el país, lo único que hemos recibido es insultos por parte del señor Moreno, insultos por parte de la señora María Paula Romo, intentos de coima por parte de la señora María Paula Romo, a la cual me honra totalmente en decir que lo negué. Cuarto, insultos por parte del señor Guillermo Lasso en múltiples discursos, y de la misma manera una ausencia total de jurisprudencia en nuestro país. No hay procesos en fiscalía y, como digo, ahora resulta que me van a poner como perito de recreación de los hechos un carabinero. Listo, asambleísta, ¿cómo estás? Soy Viviana Erazo. Bueno, justamente esto que nos comenta ya ha sido mencionado por el ahora ministro del Interior, el ministro Carrillo, en una entrevista, no sé, si mal no recuerdo, fue en Teleamazonas, en donde dijo, y cito, que propone olvidar los hechos de octubre de 2019, los daños colaterales no pueden ser responsabilidad individual de los policías, y pide una amnistía para todos en octubre, para todos los involucrados en octubre. Pero bueno, esto justamente responde a lo que usted nos dice, porque prácticamente quedarían en el olvido todos los hechos, todo el accionar muy cuestionado, no solamente a escala nacional, sino internacionalmente, sobre el proceder de la Policía Nacional y de quienes dieron las órdenes. Esta situación, si bien todavía es algo que no se ha solucionado de octubre, también tiene repercusiones ahora con el señor Carrillo de ministro del Interior. Vemos como ya ha evadido preguntas de los medios de comunicación, después justamente al tuit que hizo referencia a usted, en el que cita a una parte de la mitología griega, al decir Augías, dice: vamos a limpiar el estado de Augías en que se ha convertido el sistema penitenciario. El gobierno nacional hará todo lo necesario para lograrlo. El Ecuador ya no soporta más irracionalidad y violencia. Entonces, si nos referimos a irracionalidad y violencia, estamos hablando de la parte subjetiva de la que él piensa, pero ¿cómo piensa enfrentar esta irracionalidad y violencia? Entonces, con estos antecedentes, hablamos de que estaríamos prácticamente enfrentando violencia con violencia. ¿Qué piensa usted? Querida compañera, voy a iniciar mi respuesta tan oportuna que tú me las has generado con una frase que para todos los ecuatorianos es significativa. Maldito el hombre que se olvida de su historia porque está condenado a repetirla. Perdón, pero jamás olvido. Nos han dejado secuelas y daños para toda nuestra vida, como fue el eslogan del señor Lenín Moreno, toda una vida. Sí, nos dejó toda una vida sin ojos, toda una vida sin personas que lamentablemente fueron asesinadas, toda una vida de tener a los amigos de los amigos dentro del sistema judicial y no permitir el debido proceso investigativo y solamente perseguir a las personas que ellos tachan como opositores a su régimen.
De parte de Yajaira Urresta, de parte de las víctimas, queridos compañeros, tengan la certeza de que por algo quedamos vivos. Y si quedamos vivos y seguimos respirando, vamos a seguir buscando verdad, justicia y reparación. No hay olvido, porque todas las mañanas me levanto y sé lo doloroso que no es tener un ojo. No me cortaron el cabello, me sacaron un ojo, de la misma manera con que sacaron a más de 25 personas a nivel nacional, a más de 17 millones de ecuatorianos dentro y fuera del país les arrancaron la esperanza, les arrancaron la oportunidad. Así que, por lo tanto, dentro de mis funciones legislativas estoy haciendo todo el debido proceso para, primero, solicitar la información que Fiscalía no lo ha hecho. Segundo, solicitar a la Corte Interamericana que de la misma manera nos envíen todos los informes remitidos por parte de ellos en octubre de 2019. Y número 3, llamarlo a comparecer al actual ministro. Yo lo tengo que juzgar dentro de su proceso de ser ministro, porque así me dictamina la ley. Por lo tanto, como ministro y ex ejecutor de los procesos de octubre, él tiene que dar respuestas dentro de la Asamblea. Estoy primero acumulando la información para hacer el debido cuestionario y llamarlo a comparecer. Si es que él no se presenta o hace lo que está acostumbrado a evadir sus responsabilidades, la función legislativa me permite abrir la puerta del juicio político. Así que estoy haciendo todo el debido proceso para no afectarlo tampoco al señor y piense dentro de sus gallos de medianoche que se lo está persiguiendo. No, lo que estamos persiguiendo es la verdad. Es una justicia que tiene que ser parte del pueblo ecuatoriano para la reconstrucción de este país. No podemos reconstruirnos sobre, lamentablemente, aún muertos, sangre y violencia. Tenemos que reconstruirnos en paz y en prosperidad, y la paz y la prosperidad vendrá cuando Él nos dé respuestas, y obviamente todas las personas que están involucradas en estos actos de lesa humanidad. Y por lo tanto también ato a su última pregunta, que fue conforme al lamentable tuit que él envía. Él envía de manera sarcástica, no lo sé, realmente yo lo tomo así, de manera personal, sarcasmo total del caballero, porque él no tiene la elocuencia del criterio para defender lo que él no hace. Lamentablemente hay videos en donde los PPLs en el Turing gritaban y pedían auxilio. La policía tenía todo el proceso para ayudar y obviamente sofocar lo que se iba a dar. No fue así, no se sofocó. Tuvimos más de 20 muertos dentro de la cárcel del Turi. Aparentemente son las cifras que las instituciones a las cuales esto se apega han dictaminado que es así, pero hay también relatos de personas que estuvieron dentro de la cárcel, que trabajaban en la cárcel y que dicen que todo un pabellón de 50 personas desapareció porque fueron asesinados. Por lo tanto, la Comisión también de Garantías y la Comisión de Soberanía, ellos ya están buscando el debido proceso para buscar esa cifra exacta de cuántos muertos fueron y de qué manera brutal fueron asesinados. Porque si estamos hablando de un sistema carcelario de rehabilitación, ¿cómo habrían adentro herramientas eléctricas? ¿Cómo habían armamento que solamente es de uso del ejército ecuatoriano? Todas esas preguntas deberán responder ante la comisión que pertenezca en la Asamblea, pero obviamente los hechos de octubre recaen sobre mi responsabilidad y también sobre la comisión en la cual yo soy parte. Y justamente en la Asamblea Nacional se están debatiendo estos temas importantes. Hay la pretensión de estas reformas a el uso progresivo de la fuerza. Han sido llamados ministros y ministras, por ejemplo, el operativo que se montó de seguridad el pasado 8 de marzo, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Colectivos y la Interculturalidad llamó a la exministra Alexandra Vela, no compareció, no llegó a la comisión, lo mismo el comandante de la Policía Nacional. ¿A qué quiero ir?
Justamente hoy la Asamblea Nacional tendrá una probable reinstalación. Hay un conflicto ahí sobre una disputa política de saber quién administra la presidencia de la Asamblea Nacional o una posible evaluación. ¿Cómo establecer un equilibrio entre la participación democrática de los diferentes partidos en la Asamblea Nacional, pero estos temas que son realmente importantes, el rol fiscalizador, el rol legislativo? Hay un veto parcial de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que ya va a entrar justo en los 30 días enviado por el presidente de la República y que no ha sido tratado. Entonces, mi pregunta va para ahí. La Asamblea Nacional, ¿cómo establece este equilibrio entre las disputas políticas, que para la ciudadanía ecuatoriana las ven de una forma, y este rol que tiene fiscalizador y legislador en la Asamblea? Muchas gracias. Primero vamos a aclarar al pueblo ecuatoriano que lo que está pasando dentro de la Asamblea no son disputas políticas. Lo que está ocurriendo dentro de la Asamblea Nacional es un capricho priorizado por parte de la señora Guadalupe Llori, persona que ya ha sido apelada a su presidencia varias veces, pero que tiene mucho miedo el debatir y justamente el defenderse ante estas apelaciones. Eso ha provocado que la misma presidenta Guadalupe Llori cierre las sesiones tan importantes con los temas que usted acaba de mencionar. A pesar de no ser parte de la Comisión de Garantías Constitucionales y de la misma manera de la Comisión de Soberanía, he sido parte delegada de mi comisión para dar aportes en cuanto al uso progresivo de la fuerza, porque sé lo necesario que es, porque llevo sobre mí una marca fascista del no uso progresivo de la fuerza. Así que hemos estado dentro de estos análisis, dentro de los debates, incluso del recoger las observaciones de todos los señores y señoras asambleístas. Lamentablemente para el pueblo ecuatoriano hemos recaído en un juego político por parte de la señora Guadalupe Llori y el actual presidente de la República, Guillermo Lasso. El uno dice que nos vamos a muerte cruzada y después dice ya no queremos ir a muerte cruzada, el mismo presidente. Un día dice sí, al otro día dice no. Cuando se le apela a la señora presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, su presidencia, porque no cumple el marco legislativo, porque no respeta el debido proceso legislativo, la señora solamente coge, nos saca el dedo y se va de la Asamblea. Eso es lo que lamentablemente hemos tenido que vivir. Nosotros actualmente no estamos pensando en ningún cargo, y hablo por UNES, nosotros no estamos pensando en ningún cargo, no estamos reclamando absolutamente nada, lo que reclamamos es que nos dejen trabajar. Como usted lo ha dicho, hay temas muy importantes, por Dios santísimo, y que necesita ser tratados de forma inmediata en la Asamblea para que salga eso y sea un amparo ciudadano. Por lo tanto, el día de hoy presentamos ya el cambio del orden del día para que se haga esta comisión multipartidista, la cual tiene como especificidad la fiscalización al CAL, y si hay procesos negativos dentro del CAL se tomarán los debidos correctivos. Pero también nosotros hemos presentado un documento en donde negamos en lo absoluto que se nos mande a vacancia legislativa, cosa que ya se lo está tramitando en el CAL, porque nosotros no podemos salir a vacancia legislativa con temas tan fuertes aquí en nuestro país, con un sistema de seguridad que no vale, con muertos a diario, con niños que no van a las escuelas, con Solca que nos dice que ya no va a atender el proceso de cáncer de las personas que están afiliadas al IES. Son casos que nosotros tenemos que atender y que no podemos salir a vacancia legislativa, cosa que incluso la señora Guadalupe Llori quiere salir a vacancia, ¿no? Eso hay que dejar muy en claro al pueblo ecuatoriano. ¿Quién quiere salir a vacancia legislativa? ¿Quién no representa a la Asamblea, que es la señora Guadalupe Llori? ¿Y quiénes somos los asambleístas que incluso hemos hecho una paralización interna en el Pleno, solicitando que nos dejen trabajar y que nos dejen sesionar, porque ese es nuestro deber con nuestro país? Asambleísta, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hace referencia en el artículo 5 que necesitan presentar una denuncia, si es que no me equivoco, para poder hacer este cambio de orden del día, o cómo procederán a hacer hoy de acuerdo al orden del día que tienen establecido, porque entiendo que si es que no se da paso por la presentación de medidas cautelares de la presidenta Llori,
¿qué sucederá? Porque vemos que sí están en realidad sobre la mesa bastantes cosas que se deberían tratar hoy y prácticamente se están dejando de lado, como usted lo acaba de decir, por estas, bueno, por cómo lo que suceda adentro, sean disputas o caprichos, pero en realidad se está dejando de tratar cosas realmente importantes. Entonces, ¿cuál es el panorama para hoy, específicamente para la orden del día? Ya que se han sumado todas las bancadas, prácticamente ayer se terminó de sumar el BAN a este pedido de la creación de una comisión ad hoc para la evaluación del CAL y de la presidenta de la Asamblea. Al pueblo ecuatoriano, todo inicia así. Ingresamos a la Asamblea Nacional, nos leen el orden del día y la presidenta pregunta si hay un cambio de orden del día. La persona que lo propone lo defiende y pasamos enseguida a la votación si se adjunta o no el cambio del orden del día. Si es que hay más de 70 votos, ese orden del día pasa a ser parte de lo que se va a tratar el día de hoy. Y continuamos con el punto 1, que siempre es del himno nacional, y el punto 2, que va a ser la primera ley a tratar. Así que eso va a ser lo que se tramite el día de hoy. Si es que no hay los votos suficientes, el orden del día será rechazado y continuaremos con el debido proceso a que tiene la función legislativa de ir desechando los puntos que ya están establecidos en nuestro día de sesión. Listo, si es que no se tratara hoy, por ejemplo, lo del veto de aborto en casos de violación, de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿para cuándo quedaría o cómo se restablecería esta decisión del Pleno? Porque vemos que estamos a pocos días de que se cumpla el plazo desde el veto, eran 30 días, sería el 15 de abril, y prorrogarlo más prácticamente haría que pase por el Ministerio de la Ley, si es que no me equivoco, asambleísta. Primero aprovecho la pregunta para solidarizarme y abrazar a todas las mujeres víctimas de abuso a nivel nacional y a todas nuestras mujeres y niñas que lamentablemente han tenido que ser sobrevivientes de un abuso tan fuerte en su vida. Soy parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Hemos hecho un informe no vinculante solicitando a que la Corte Constitucional nos brinde su informe. ¿Y por qué lo hemos solicitado de esta manera? Porque el presidente Guillermo Lasso está perdido en el espacio. De 64 artículos, 61 artículos hace su veto de manera constitucional, alegando a la Constitución. Y aún así, manda a la Asamblea Nacional. El debido proceso es que si él veía que era inconstitucional o sus observaciones eran referentes a la Constitución, tenía que haber enviado a la Corte Constitucional, mas no a la Asamblea. Pero como el caballero sabe que dentro de la Corte Constitucional está la sentencia madre y los jueces obviamente están a favor de una emergencia sanitaria y de vida de las mujeres ecuatorianas, va de ese debido proceso y envía a la Asamblea Nacional. El día de hoy tendremos 71 votos para enviarlo de manera urgente, como se dictamina dentro del informe, a la Corte Constitucional para que ellos nos brinden su apoyo y su informe y de esta manera ya brindar una ley apropiada y reparadora para todas nuestras mujeres. Aprovecho también el espacio para agradecer a Wambra Radio por estar junto a los asambleístas y mujeres dentro de esta construcción de ley y que han estado permanentemente siguiendo la construcción de la misma. Esta es una ley muy importante que a mí como Yajaira Urresta ha marcado mi vida, el escuchar los relatos de las personas que han tenido que sobrevivir, a niñas que me han dicho, asambleísta Urresta, ¿cómo llamo a mi hijo? ¿Hermano o hijo? Porque quien me violó fue mi papá. Y son niñas menores de 14 años. Así que realmente la nueva Yajaira ha salido después de recibir todo ese impacto de información, ese abrazo de las niñas que cargan en sus cuerpos otro bebé y que les han obligado a continuar con ese embarazo. Así que por lo tanto vamos a continuar nosotros en un proceso de una ley reparadora para nuestras mujeres, para nuestras niñas y que obviamente no se normalice el abuso ni mucho menos se normalice el incesto en nuestro país. Claro, algo sumamente importante, asambleísta, lo que acaba de decir. Justamente por eso estamos atentos de cómo se mantiene el orden del día para el trato de este veto en la Asamblea Nacional.
resaltando obviamente lo que venimos hablando en esta entrevista, que prácticamente se está dejando de lado el trato de cosas importantes por estas rencillas dentro del legislativo. Jorge. Sí, muchísimas gracias, asambleísta. Estamos ahora justo en su calidad de asambleísta luego de las manifestaciones y movilizaciones de octubre de 2019. Tener la expectativa de justicia, verdad y reparación para todas las personas que fueron víctimas de los operativos policiales y que no se pueden ocultar. Ahí hay dos informes, el informe justamente independiente convocado por la Defensoría del Pueblo y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradecemos su presencia y esperamos tenerla en una próxima oportunidad.